Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Muy- buenas noches. Me Hola, da buenas mucho gusto noches. saludarles, desear que hayan llegado con bien con esta lluvia que tenemos. Espero que todos estén bien o si vienen en camino, lleguen con bien a casa. El día de hoy tenemos dos actividades bueno, en esta primera asignatura, tenemos un video que les voy a compartir, que nos hacen llegar nuestra presidenta municipal de Nicolás Romero en relación a lo que es el inicio del doctorado. Se los voy a comenzar a compartir para dar inicio. Permítanme. Ustedes me dicen si se está proyectando. ¿Sí se proyecta? Le Sí, damos la más Sí. cordial sí, ya bienvenida se ve, a doctora. nuestros 1,100 estudiantes que se inscribieron con este gran beneficio del programa de becas para nivel licenciatura, maestría y doctorado. Muchas felicidades, les deseo mucho éxito en todo su proceso académico. Estoy segura que muy pronto nos vamos a ver cuando sean licenciados, maestros o doctores. Felicidades y vamos a seguir en una segunda etapa para todos aquellos que deseen inscribirse. Les vamos a estar dando este gran beneficio, un programa que fue pensado para ayudar a la sociedad de Nicolás Romero. Felicidades a todas y todos. Bien, como pudimos ver, nuestra presidenta municipal les envía un saludo y les da la más cordial bienvenida a lo que es el doctorado y asimismo los invita a hacer la difusión por si alguien más quisiera inscribirse a los procesos de licenciatura, maestría y doctorado. También van a estar abiertos, me parece que a partir del día 25 de este mes nuevamente se apertura. Vamos entonces a dar inicio a nuestra asignatura de gobernanza. Y les comento que en la siguiente asignatura vamos a hacer una pausa porque tenemos una reunión con nuestras autoridades directivas del Colegio Anáhuac, pero ya en un momento más les doy el link de acceso y todos los pormenores. Va a ser como a las 8:05 que nos estaremos conectando con ellos para recibir el mensaje también de nuestro rector de la institución. Sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio. La anterior clase estuvimos trabajando lo que eran los principios universales de lo que es la conducta profesional, reconociendo varios elementos importantes y que estuvimos incluso socializando. Déjense los comparto para un poquito detenernos ahí. Ok, creo que ya está la presentación, ¿verdad? ¿Me parece? Sí, Sí, ¿Sí? profesora. Ok. sí. Muchas gracias. Comentábamos en esta ocasión la importancia que tienen cada uno de estos. Hicimos la remembranza de algunos de ellos en relación, por ejemplo, a la racionalidad, justo donde nos dicen que los individuos no toman decisiones a partir de la subjetividad, sino es a partir de la información, habilidades, valores que poseen. Entonces la racionalidad está limitada, no es al 100% con documentos e información, sino a partir también de pues esas maneras de pensar y esos valores que tienen presentes cada uno de los individuos. Hablábamos también de ese proceso de la motivación, donde nos dicen que ya en la época actual un tema muy importante alrededor de las organizaciones es el comportamiento de los colaboradores en relación que se buscan satisfacer sus necesidades en cuanto a que se sienten a gusto en una zona confortable y les agrada el desarrollo profesional que se está gestando al interior de la organización. Hablamos de esa autorrealización al interior de cada dependencia.
También hablábamos en relación a que hay factores higiénicos que ellos le llaman desde los postulados de la administración que tienen que ver con esos factores extrínsecos, es decir, externos, que tienen que ver con salario, políticas de la empresa, esa seguridad laboral, pero también esos factores motivacionales, el logro, el reconocimiento, el crecimiento. Sabemos que si una persona cambia de empresa o de organización es porque siempre busca mejorar. Anteriormente se decía que no solamente era la parte económica, o era la principal, el principal motivo de por qué alguien se cambiaba. Hoy día muchos se cambian hasta de área por la situación del reconocimiento, el crecimiento, y entonces vemos ahí la importancia que esto tiene en la conducta de todo profesional. También veíamos en relación, creo que esta parte ya no llegamos a esa clase, en relación a dos teorías que tienen que ver sobre cómo se conduce el liderazgo, y hay una teoría que nos dice que el líder considera que el trabajador promedio es perezoso, que va de la responsabilidad. Desde esa teoría, es decir, que se visualiza al capital humano como que cumple, trabaja porque pues tiene la necesidad, pero pues realmente no es sobresaliente. Mientras tenemos otra teoría que nos habla de que el esfuerzo es natural, las personas siempre buscan la autorrealización, el compromiso, entonces que es importante basarse en ello a la hora de ejercer el liderazgo. Entonces vemos ahí esos supuestos que existen. Pero también hay otras teorías que nos hablan de la importancia que tiene el entorno, ese clima organizacional, esa cultura organizacional, que también es fundamental en el ámbito relacional de los integrantes de la organización. Entonces ahí vemos la importancia que tiene ese desarrollo organizacional. Nos hablan, por ejemplo, que se puede transformar, se puede adaptar, incluso que hay organizaciones que las consideran como que hay que descongelarlas, prepararlas para el cambio. Pero también reconocemos que hay organizaciones que están bien en esa situación, se sienten en la zona de confort y no hay necesidad de cambiar nada, pero no dicen que la realidad hoy, con todos los cambios tan vertiginosos que existen, sí se requieren cambios en las nuevas prácticas y nos hace falta generar nuevos comportamientos atendiendo las nuevas realidades. Por eso esta teoría del campo nos dicen que es importante considerar ese espacio vital entre los factores psicológicos, el entorno, la cultura que se vive, el clima organizacional, para entender a la propia organización. Y por otro lado también nos habla de ese análisis del comportamiento, que la conducta tiene que ver mucho con la parte individual, los valores que poseemos cada uno de nosotros, las dinámicas grupales de equipo, los conflictos, el poder, el liderazgo que se ejerce en las dependencias, pero también cómo está organizada la institución o la dependencia, su cultura, sus valores, sus procesos. Entonces, todo esto nos lleva a entender la importancia que tiene lo que es el comportamiento organizacional para poder comprender justo que la ética está basada en esos valores, en esas normas, en esos principios, pero que eso depende justo del clima organizacional, del ambiente que se genera, y bueno, de ahí que nos da una reputación la propia organización, se la gana a partir de cómo es percibida. Y bueno, ya hablábamos de algunos pilares de la ética, que no solamente es la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad que ya mencionábamos, sino también esa confianza que debe de existir entre los grupos de interés, desde los socios, los clientes, los mismos integrantes de la organización, el personal, es decir, todos, la gestión de riesgos que existe en la toma de decisiones. Entonces, frente a ello vemos la importancia que tiene pues esa conducta de cada uno de los individuos al interior de las dependencias o de las organizaciones. Visto de esta manera, eso es lo que de manera muy general la anterior clase estuvimos comentando y algunos compartiendo en relación a la importancia que tiene la motivación e incluso lo que es la generación del talento humano o la promoción del talento humano. Entonces, no sé si de estos puntos tuvieran alguna duda o avanzamos con el contenido. Ustedes me dicen. ¿Cómo vamos? Yo creo que avanzamos, doctora.
Muchas gracias. Ok, entonces vamos a dar paso a lo que es esta presentación de esta cuarta clase. Déjenles comparto. Ay, Denme un segundo. Ya estaba aquí. ¿no Pero dulce? es- ¿No tiene dulces ya? Hola. Tenemos ya dulces. Tengo un chocolate. perfecto. No sé, una patita. Cuatro. Ok. El día de hoy estaremos ya entrando al tema de lo que es la gobernanza y esa evolución histórica que ha tenido desde su definición, la transformación, el enfoque multinivel que hoy día tiene esa gobernanza. Y también estaremos hablando de esa integridad, la transparencia, lo que ahorita decíamos que tiene que ser relevante en las organizaciones y la rendición de cuentas. De ahí que hablamos de esos mecanismos de control, las políticas anticorrupción que ya en algún momento alguno de ustedes ya los compartía, los modelos de prevención de conflictos de interés y la responsabilidad que existe ante algunas irregularidades. Entonces, para poder entrar a este punto, nos hablan de la definición moderna, que nos dicen que la gobernanza son todo ese conjunto de interacciones entre actores públicos, privados, que participan. Doctora, perdón, no se Sí, ve la presentación. ¿no se ve? Ok, déjenme. Boom. A ver, algo le... Ok, voy a compartir. A ver si ya se ve. Ustedes me indican. ¿Sí ya se ve? Maestra, ¿Sí? ya se ve. Ah, ok. Entonces les comentaba que íbamos a incorporarnos a lo que es esta definición de gobernanza, entendida como esas interacciones que ya existen, que tiene que ver con el papel de los actores públicos, privados, para resolver problemas. Nos dicen que antes, quizá hace muchos años, cada empresa se preocupaba pues por desarrollarse, funcionar, tener ganancias, dar lo mejor de sí al interior, pero hay una preocupación a nivel social. Y entonces hay que entender que hay que ver la dirección, las redes que existen para el funcionamiento, la interdependencia, entonces ya no lo vemos como algo aislado, sino esa interacción que se genera para poder gobernar, para poder generar esa dirección, esos procesos de dirección y gestión, y generar la cooperación y las redes de colaboración. Cuando hablamos de dependencias gubernamentales en el sector público principalmente, hablamos también de esa relación que existe con el sector privado, la sociedad civil, y entonces son todas esas interacciones que ayudan a resolver problemas y generar oportunidades o crear oportunidades. Entonces esa es la definición que de manera general tenemos de gobernanza. De ahí que entonces también nos habla que en esta era de la administración o en la era de la administración clásica, donde veíamos que la preocupación era pues la eficiencia y ampliar los mercados. Y entonces vemos que la preocupación era en que la manera en cómo estaban organizados era muy jerárquica, muy lineal, todo era a partir de procedimientos estandarizados, políticas muy bien definidas, las cuales se tenían que llevar como a cabo de manera muy lineal. La política y la administración estaban muy separadas porque cada quien pues veía los intereses propios, y entonces nos hablan que bueno, con la transición que ha venido teniendo esta administración pues ya no se busca solamente la eficiencia sino también la eficacia. Hablamos de que hay atención más en el cliente, en la competencia, pero en ser eficientes y no solamente en crecer sino en desarrollarse como empresa, pero también desarrollar los talentos al interior de estas dependencias. Entonces ahí tenemos estas realidades. Y frente a esto también nos habla de la importancia que tiene el tomar en cuenta esa gobernanza política,
¿Por qué la gobernanza política? Porque nos dicen que pues las sociedades ya son tan diversas que es importante que no reconocerlas a cada una y no se pueden homogeneizar. No estamos hablando que todas tengan las mismas características ni las mismas formas de desarrollarse. Incluso por eso nos hablan de que cada una de ellas es compleja, por esa interdependencia global y técnica, el clima, todo lo que tiene que ver al interior de la organización. Y es muy dinámica porque sabemos hoy que todos los cambios son de manera rápida, de manera precisa, y hoy con la inteligencia y con la incorporación de tanta tecnología vemos ese dinamismo, esos cambios al interior de cada una de las organizaciones. Dice, entonces nos habla de que sí es importante preocuparnos por esa gobernanza, atenderla, reconocerla, porque nos dicen que gobernanza es diferente a gobernabilidad, que no la podemos como confundir, porque nos dice que la gobernabilidad tiene que ver como esa capacidad institucional y de manera muy sistemática de procesar, en el caso del Estado, de procesar demandas y responder oportunadamente. En el caso de las empresas es exactamente lo mismo, sus demandas, sus exigencias que tienen para el mercado, para con sus clientes, también se tienen que responder de manera oportuna. Pero cuando hablamos de una gobernanza, nos hablan de esa capacidad de resolver, pero a partir de la corresponsabilidad, ya no nada más de la parte directiva o gerencial en la atención de las situaciones, sino en ese proceso de horizontalidad donde nos dicen que todos en la toma de decisiones tendríamos que estar involucrados todos los que estamos insertos en alguna dependencia o en alguna área en específica. Entonces, en función a ello también nos dice que es importante entender esta gobernanza como esas redes interorganizacionales que están organizadas y que les permite que ya no exista como antes la dependencia de que si no está el gerente o si no está el jefe no se toman decisiones o no se realizan las acciones, porque nos dicen que hay una interdependencia. Todos los actores son importantes y ninguno tiene los recursos completos, porque el área de finanzas tiene parcialmente información, pero solo de finanzas. El área de recursos humanos exactamente lo mismo. Entonces, se requieren de todos para poder entender la realidad de una organización. Y por otro lado, también nos dicen que en esta gobernanza vista como esa red de apoyo, como esa red de colaboración, como esa red que se entreteje y que hace que se engrane cada uno de las áreas, nos habla que también es importante ese intercambio. ¿Por qué el intercambio? Porque nos hablan de recursos, información, que anteriormente esa información era principalmente con documentos, ¿no? Con archivos hasta digitales, ¿no? Por eso la existencia hasta de las memorias y los discos y compartirte en un archivo. Hoy todo está en las redes, ¿no? Y entonces de manera inmediata cualquiera de los integrantes de esa organización puede revisar la información porque está ahí a la mano. Y nos habla también de esa autonomía donde nos dicen que hay independencia, sea empresa, sea Estado, hay esa independencia para la ejecución de las acciones. Y bueno, nos dicen que también pues cada empresa tiene que ver con sus reglas de juego, las confianzas, las normas compartidas, es decir, ya no hay una jerarquización tan marcada, sino se ha venido cambiando esas formas de organización. Y entonces la gobernanza contempla la interacción con los demás. A nivel Estado nos dice que bueno, si lo pensamos desde el Estado, desde el gobierno, pues la gobernanza es ese puente entre lo público y lo privado, donde el Estado coordina y ya no solo ejecuta, donde hay una coherencia entre las instituciones y las redes. Entonces ahí hablamos de esas relaciones que nos permiten tomar formas de dirección o direccionar el trabajo y se coordinan para las acciones y poder resolver alguna problemática en común que exista, en este caso si es gobierno, en la sociedad, ¿no? Entonces ahí vemos también el rol del Estado. A nivel tanto Estado como empresa, nos hablan ya de un enfoque multinivel, donde vemos esta realidad en la toma de decisiones. Anteriormente la toma de decisiones pues solamente era al interior de la dependencia o de la propia organización,
ellos ejecutaban, realizaban las acciones en función pues de sus necesidades y de sus demandas propias como organización. Si lo vemos desde este enfoque multinivel, nos dicen que ya las decisiones ya no son como solamente internas, sino vienen de arriba hacia abajo, hacia abajo, hacia los lados y hacia todos los lados. ¿Por qué nos dicen de esta manera? Porque ya nos dicen que ya estamos dentro de la globalización, y al estar dentro de la globalización hay normativas que nos determinan desde organizaciones internacionales, y entonces nos toca atenderlas, no solamente a dependencias gubernamentales, sino a las propias empresas. Les toca tomarlas en consideración, también tomar en cuenta lo que son las normativas a nivel nacional, a nivel gobierno local, regional, entre las redes transnacionales, es decir, entre todas las partes inmersas en una sociedad. Nos dicen que ya no son decisiones propias de la dependencia. Ya compartían sus compañeros algunos que cuando ellos están ejecutando alguna acción o están en la propia organización, tienen códigos de conducta propias sí de la dependencia, pero también se rigen de códigos de conducta que están establecidos o a nivel nacional o incluso a nivel internacional, y que nos toca ejecutarlas al interior de las empresas. Entonces nos dicen que ya todas estas distintas áreas están interconectadas. Entonces ya lo local dejó de ser solo local, atiende lo regional y atiende lo nacional, y así sucesivamente. Lo vemos, por ejemplo, en un caso muy práctico en las escuelas, cuando nos piden atender programas estatales o programas nacionales. Un ejemplo, en educación básica tenemos la lectura, ¿no? Entonces nos dicen se ejecuta, ¿no? Se lleva a cabo en todas las dependencias, y hay proyectos que se realizan que vienen desde la parte nacional, pero también viene desde cada uno de los estados. Y también sucede lo mismo en educación media superior y superior. Hay situaciones que nos encomiendan, por ejemplo, atender lo que es la violencia de género, atender la interculturalidad, atender varias de la inclusión, y que nos dicen que no son decisiones solamente internas de la dependencia, sino que se responden a políticas tanto nacionales como internacionales. Entonces ahí vemos este enfoque multinivel. Y bueno, por otro lado también nos hablan de la importancia que tiene esta gobernanza colaborativa, tanto en gobierno, les decía, como a nivel empresa, y que nos pide involucrar a todo ciudadano, a toda persona para crear esta colaboración. Nos invita también a gestionar o a generar las relaciones tanto en lo público, en lo privado, para poder tener gestiones compartidas y resolver situaciones propias de la sociedad, ¿no? Y entonces nos dicen que también tenemos situaciones de resiliencia, donde el gobierno pues se adapta a las crisis y atiende también estas situaciones de pandemias, cambio climático, cuidado del medio ambiente y tantas situaciones que nos llevan a colaborar de manera conjunta. Visto esto como un conjunto de elementos que nos permiten entender la realidad a nivel gobierno, pero a nivel empresa también se tienen que atender las situaciones. Ejemplo, las empresas cuidan no afectar ese cambio climático, cuidan cuidar el medio ambiente, cuidan la salud. Entonces vemos tantos elementos insertos. Entonces no sé si hasta aquí tuvieran algún comentario antes de seguir avanzando con esta gobernanza. Y no, nos hablan también de que pues al interior de este desarrollo de formas de relacionarse al interior de cada una de las organizaciones, este gobierno que ya decíamos que tiene que ver con toda este gobierno ético, este gobierno que busca la integridad, la transparencia, nos hablan que pues las empresas, las organizaciones y las dependencias pues han cambiado radicalmente, vertiginosamente, y esto lo ha generado mucho lo que es la tecnología.
muchos de los trámites que nosotros los hacíamos en papel, hoy lo vemos ya transformado en digitalización de trámites. Antes, que llevábamos horas para ir a hacer un trámite, lo hacemos a través de la tecnología. Y no solamente nos hemos quedado con la digitalización de trámites, sino el uso de la IA para también tomar decisiones, que la IA quizá no ha llegado a todas las dependencias, quizá no todos hemos tenido la oportunidad de utilizarla, pero en su mayoría, o en las empresas o incluso el gobierno, ya la utilizan, no solamente a la tecnología como el almacenamiento de documentos de información, sino incluso para el análisis de las mismas. No sé si ustedes recordarán, a lo mejor igual todavía se sigue viviendo esas situaciones en algunas de las empresas o dependencias donde ustedes se encuentran, que se utilizaban los pizarrones y ahí se anotaba la información, los avisos importantes, los datos significativos, y los tenían ahí sí como muy presentes y nadie tocaba ese pizarrón, ¿no? Hoy decimos, hoy no hay necesidad de ese pizarrón porque hay pizarrones ya digitales que nos ayudan a tener la información y que en cualquier lugar donde estemos la podemos consultar. Entonces, la propia IA ya nos ayuda a tomar esas decisiones. Y por otro lado, también nos dice que hay ese giro tecnológico nos ayuda a la transparencia y rendición de cuentas. Antes la rendición pues se hacía con el documento al interior de la empresa o de la dependencia. Hoy la vemos que está a la mano de cualquier persona. Entonces nos dicen que el único problema es justo esa brecha digital que muchos no hemos podido sobrepasar o muchos no nos hemos querido atrever a utilizar por miedo al uso de la tecnología, pero ya es parte de nuestra realidad, ¿no? Entonces nos dicen que sí es importante revisar que también dentro de esta evolución que tiene la gobernanza, encontramos que hay una comunicación más bidireccional, hay una retroalimentación más directa, hay esa adaptabilidad al cambio y hay ese aprendizaje continuo, porque nos dicen que pues ya la tecnología avanza y lo que aprendí hoy ya no es lo mismo que se va a utilizar mañana. Entonces nos hablan de la importancia de esa gestión de la información, de dar respuesta inmediata a las necesidades, pero también de construir la confianza, de esa parte tan importante de no dejar a la ética fuera, sino de tenerla siempre presente, porque nos dicen, para construir la confianza, pues muchas veces tiene que ser con el ejemplo, la empatía, entonces es importante ver esos beneficios. Y por otro lado nos dicen que ya la interacción que existe al interior de las organizaciones ya no se queda solamente de manera horizontal, o de manera, vertical, sino ya es horizontal, ya es en diagonal, ya es con mecanismos de coordinación, con plataformas colaborativas e incluso con sistemas de retroalimentación. Normalmente la retroalimentación era algo que no se daba, se hacía una auditoría, se hacía una revisión a una empresa, se hacía una evaluación y pues se quedaba en documentos. Y hoy la retroalimentación se puede dar de manera inmediata y nos ayuda al crecimiento como tal de lo que es cualquier organización. Entonces, sí vemos esa parte importante de transformación al interior de las dependencias. Y bueno, algunos de ustedes tienen la oportunidad también de trabajar en gobiernos, no solamente en el área privada. Y entonces que en gobierno también un enfoque de esta gobernanza y de esta evolución que ha tenido es que se ha convertido en un gobierno abierto. Por necesidad o por exigencia, ya es un gobierno abierto. Ya es un espacio donde nos dice que pues la tecnología nos ayuda a esa eficacia, a esa eficiencia, pero también a empoderar y generar el compromiso. Ya no es el cumplimiento nada más de cubrir uno las horas de trabajo, sino justo dar lo mejor de sí y buscar el servicio de calidad, ¿no? Calidad y calidez. Y bueno, también nos habla de esa transparencia de la información que debe de existir para poder generar la participación de todos. Y entonces nos hablan de estos tres elementos tan importantes dentro del gobierno o de la gobernanza, mejor dicho, que tiene que ver con esta transparencia, esa participación, esa colaboración y que nos implica pues datos de información, apertura, eficiencia, compromiso, innovación, pero un punto muy importante, el empoderamiento a cada uno de los sujetos que participan en la organización. Entonces, esa es la parte muy interesante porque nos dicen
que hoy ese gobierno, ese nuevo gobierno, lo que busca es la colaboración. La colaboración para que se pueda pasar de un servicio tradicional a un servicio que brinde respuestas de manera inmediata y que sea una plataforma, nos dicen, abierta y participativa. Porque lo que se busca con el uso de la tecnología en la época actual, pues es esos datos que se encuentren a la mano. Y bueno, por eso incluso nos dicen que si consideramos que los estados podrán seguir gobernando bajo los viejos paradigmas, ¿no? Donde la información estaba guardada, almacenada y solamente era para casos, para informes, no para ser consultados de manera inmediata. Entonces aquí nos lleva la invitación a que revisemos justo cómo está siendo la gobernanza en cada una de las dependencias en las que estamos insertos. Y bueno, frente a este gobierno abierto también nos dicen que busca en primer lugar la transparencia, la participación, la colaboración, y para ello se requiere la rendición de cuentas. Y lo que se ha creado son portales de transparencia, plataformas de participación ciudadana, datos abiertos, consultas públicas. Entonces hablamos de un gobierno abierto, pero esto en relación a verlo como gobierno. Si lo vemos como empresa, justo también estos principios están al interior de ellas, porque se busca también esa transparencia, esa rendición, el uso de esas plataformas que nos permitan entender la realidad. Sí, Rodrigo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola. Y a usted, doctora. Sí, Gracias bueno. por permitirme participar. No me conecté desde el principio, pero más sin embargo, dentro de lo que he escuchado, pues bueno, hay muchos detalles en estas nuevas administraciones, y el detalle de la gobernanza yo la veo, y que bueno, es un tema que sí me puede apasionar un poco, porque estamos muy cerca de la colaboración con la gobernatura, o con la gobernadora en este sentido en el Estado de México, y que de alguna manera, pues no estamos, híjole, así como lo explica, es el deber ser de lo que es la transparencia y el acceso a la información. Pero si bien es cierto, el gobierno actual, desde la presidencia de la República, hicieron cancelaciones de esta forma de información y de investigación a la demás gente. Yo, que trabajé con estadistas, le puedo asegurar que muchas de las respuestas nos bloqueaban información y no nos daban información. Es más, como dependencia del gobierno llegamos a solicitar información para tener datos informativos para hacer análisis de auditorías, análisis e inspecciones, y lo que es desarrollo de actividades que fueran para el máximo aprovechamiento de los recursos, y de algunos programas de becas, de aprovechamientos, o sea, de apoyos a la misma ciudadanía. Yo estoy trabajando para la Secretaría de Educación, y en ese sentido, pues bueno, sí estamos un poquito limitados, y la transparencia sí se ha visto un poco mermada en ese sentido. No sé, no sé si existe algunos otros compañeros que estén ahí, que trabajen en unidades de transparencia, como es su nombre lo indica, que han sido limitados en el sentido de las respuestas. Esa es parte de mi participación, pero si bien es cierto, para mí la información sí es poder, y que de alguna manera debería de aprovecharse. O sea, justo tocaste un tema muy importante, el poder. Y a veces muchas áreas, por seguir creyendo que eso les da poder, guardan la información, no la comparten. Y lo vemos no solamente a nivel, como tú dices, a nivel gobierno, desde arriba, sino al interior de cada propia organización, así sea pequeña la empresa, así sea una misma escuela. Vemos cómo hay información que no fluye como debiera de ser, que no se publica, que seguimos viendo esos intereses de poder, seguimos viendo justo el que se piensa que entre más conozcas o menos compartas, pues vas a seguir manteniéndote en tu puesto, en tu lugar. Y entonces eso es lo que tendríamos que estar transformando, o estar mirando, observando, para buscar las estrategias de cómo hacer esos cambios, de cómo generar esa transformación, porque decíamos, justo en la parte donde les comentaba, ese comportamiento organizacional que nos implica la ética y nos invita justo a comprometernos, a sumarnos, a tratar de generar esa transparencia. ¿Ha sido difícil? Sí. Va a seguir siendo complicado, efectivamente, también, porque todavía no hay esa apertura.
y más no lo hay porque sabemos de esos conflictos de intereses dentro del mismo gobierno o dentro de de las mismas dependencias. Siempre eso nos genera el temor, inseguridad, incertidumbre. Entonces, si bien es cierto, tenemos que ir paso a paso, hay que ir reconociendo que ya se están abriendo esos canales. ¿Que ha sido difícil? Sí. ¿Que va a ser complicado? También, pero yo creo que es la parte interesante donde tendremos como doctores en esta área, en la administración, empezar a visualizar de qué manera podemos, quizá no a nivel completo de la empresa, pero mínimo en la área que nos compete, cómo generar si esa transparencia, cómo generar si esa rendición de cuentas, cómo abrir esos canales de comunicación, cómo generar que esos comportamientos organizacionales cambien y se transformen. Simplemente les decía, a la apertura del uso de las tecnologías, al uso de la inteligencia artificial, reconocer que nos puede apoyar. Y a diferencia de eso que encontramos, lo que tú ahorita mencionas, querer centralizar la información, no compartirla, pues no permitir que ustedes puedan hacer un análisis de los datos completos. Por eso nos hablan de esos sesgos cognitivos que no nos permiten crecer, porque bien se decía, una persona no puede tener toda la información y cuando las demás áreas no se las comparten, estamos ahí pues generando obstáculos, ¿no? Estamos no permitiendo el crecimiento. Muchas gracias, Rodrigo, y vamos con Ángeles, por favor. Buenas noches. Hola, buenas Me noches. parece muy interesante esto de la gobernanza porque creo que sí se aplica ya en el gobierno como en el sector privado. Pero yo más que una limitante para querer compartir la información, veo otra limitante más de fondo y es la economía que tiene pues nuestro país. Porque justo usted hablaba de la brecha tecnológica. Muchas veces creemos que pues ya la tecnología nos ha dado grandes avances, sin embargo, no todas las personas, ni todas las empresas, ni todos los gobiernos tienen acceso a la misma tecnología. Justo escribí un artículo hace poco de la dualidad que tenemos en las economías del mundo. Creemos que todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos el acceso a todo, ¿no? A la salud, a todo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque todo está en función a la economía. Entonces, con respecto a la brecha tecnológica que usted muy atinadamente nos mencionaba, es verdad, antes de ver que se establezca esta gobernanza como tal, pues tendríamos que ver cómo vamos a atacar esa brecha tecnológica económicamente que hay en nuestro país. Es Muy cuanto, cierto, doctora. muchísimas gracias, muy cierto. A veces dicen, es que ya los niños que nacieron ahorita son nativos digitales y así los catalogan, pero no visualizan toda nuestra República Mexicana, todas las características de cada estado, toda la realidad de cada lugar, e incluso nos sorprendemos cuando decimos desde nuestro propio municipio, ¿no? Cuando dicen, es que todos son nativos, la realidad es que en nuestro propio municipio tenemos realidades diferentes, y así como tú hablas de la economía que es tan diversa, pasa exactamente una realidad similar cuando hablamos de las tecnologías. No todos ni tenemos el acceso, ni tenemos las competencias, pero ya nos están catalogando en ese rubro. Entonces, sí vemos tantas situaciones que tenemos que revisar a la hora de entender justo esta gobernanza. Por eso decimos que tenemos que entender y mirar al interior de cada dependencia y cada organización, porque tienen características distintas. Mientras algunos sí ya están trabajando con inteligencia artificial, que algunos, recuerdo que hay quien trabaja ya todo lo que es software, mientras que otros apenas estamos haciendo este camino en relación de poder atender y tomar decisiones a través del uso de plataformas. Entonces sí es importante reconocer la realidad de cada dependencia. Muchas gracias, Ángeles. Luz, te escuchamos y después regresamos con Rodrigo. Ah, bueno, yo para complementar lo que decía nuestro compañero antes de Ángeles, bueno, yo he escuchado que hay un nombre muy coloquial que le llaman en el gobierno las, vacas gordas, porque es un, es un término que utilizan para que se rehúsan al cambio, ¿no?
¿no? Porque pues estamos hablando de tecnología, la globalización, entonces se necesitan nuevos cambios, ya no tantos papeles, ya no tantas burocracia, y entonces la gente del gobierno como ya tiene muy cuadrado lo que tiene que hacer, cuando les quieren meter algunos cursos de actualización o simplemente implementar para beneficio, ¿no? Que ya no haya tantos procesos, se rehúsan el cambio y eso es lo que hace que se bueno, que se traben las cosas, por así decirlo. O sea, no avanzan cuando deberían de aceptar el cambio. Y en las organizaciones, pues también a veces manera de pensar y sobre todo cuando ya son jefes ya de la tercera edad o que ya tienen muy bien establecido sus políticas, llega alguien nuevo con nuevas ideas y dicen, no, a mí déjame lo que ya tengo porque así me ha funcionado siempre, ¿no? Pero si no haces, no, bueno, no te adecuas al cambio, pues te vas a quedar ahí. Bueno, eso es en cuanto a mi participación. Muchas gracias. Efectivamente, y por eso la importancia de que cuando hablamos de esa gobernanza y de ese proceso que se vive al interior, sea de dependencia gubernamental o privado, es importante ver esta cultura organizacional, porque los cambios efectivamente se gestan al interior de ellos, y para poderlos gestar tenemos que ver si hay una resistencia al cambio o hay esa innovación, es decir, por eso hablamos de que también hoy vamos a platicar de ese individuo, de ese grupo, todo, de esa cultura que se genera al interior para poder entender, porque nos dicen, bueno, es que el grupo sí está compactado, sí trabaja, sí, pero trabaja bajo los lineamientos ya establecidos o trabaja para buscar el cambio o solamente para mantener y ejecutar lo ya dado. Entonces sí es importante ver estas realidades para entender cómo está haciendo este tipo de gobernanza, cómo está haciendo esta interacción para atender las necesidades, las demandas, y que ya decíamos que no solamente son demandas propias del interior de la organización, sino ya estamos respondiendo a demandas locales, estatales, municipales, nacionales, hasta internacionales. Entonces tenemos que mirar en esa totalidad, en ese conjunto de interactuar de todos los sujetos, y que todos estamos inmersos en esa dinámica y tenemos que empezar a ver cómo transformar, cómo generar el cambio. Muchas gracias. Rodrigo, adelante. Sí, muchas gracias. Híjole, es que esto es tan interesante como que podríamos aventarnos 1 o 2 horas más hablando del mismo tema, pero finalmente aquí hay muchos temas que sí emergen dentro de lo que es la práctica, tanto en el sector público como en el privado. Hace un momento la anterior compañera nos comentaba que mucha gente cree que tenemos acceso a los medios informáticos, a ciertos, lo veía ella más que nada por los recursos económicos. Si bien es cierto, las 32 entidades de la República tienen su presupuesto asignado, y tenemos dentro de la ley de ingresos muchos, y de la ley de egresos, que es finalmente la parte interesante de todos los servicios, está etiquetado desde hace más de 5 años el aprovechamiento de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. De hecho, basado en eso, la agencia digital de cada estado, ¿no?, es una unidad independiente que finalmente se creó para el máximo aprovechamiento de las TICs, y que no le han dado la fuerza o el auge o el dominio de gobernanza para que pueda hacer y deshacer en ese sentido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos limitados a algunos, bueno, en el Estado de México son 120 y tantos municipios, 126, dentro de los cuales en la aplicación de las becas, en la aplicación de las tecnologías, en la aplicación de comunicación, pues estamos mermados en ese sentido, porque pues a lo mejor les regalamos computadoras por parte de la Secretaría, pero no tienen acceso al internet. ¿De qué sirve que le regales una computadora si no le vas a mandar la línea de comunicación? Entonces, si bien es cierto, sí, o sea, pero el detalle o el tema central es qué mejoras o qué nosotros como investigadores, como doctores, como maestros, qué es lo que vamos a nosotros a presentar ante ese sentido. Tenemos que justificar y evaluar pues, las ordenanzas de lo que nos dicen las personas para que, ok, llévale 1,200 computadoras a Tlacomulco porque pues es uno de los principales municipios. Pues, no necesariamente, también tenemos a Zumpango, tenemos a Tenancingo, tenemos a varios municipios que finalmente
a lo mejor no tienen acceso a un internet, pero pues primero vamos a manejarles eso. Y está dentro de los proyectos de mejora que se tienen que hacer. En ese mismo sentido, si yo me voy por el ámbito de lo que es el sector privado, pues con mucho más razón. O sea, aquí nos vamos a enfrentar, a enfocar a que tenemos también ciertos capitales y ciertas invenciones que finalmente la necesidad o la obligación de nosotros, que somos gente operativa o a lo mejor gente no operativa en el sentido, sino de estructura, tenemos que manejar a la gente. Ajá. No importa que tenga 80 años, hay gente que sabe superutilizar una computadora y que puede hacer más específico las preguntas que le haces a una IA. Ajá. Porque aquí la parte de la inteligencia artificial es lo que tú aprovechas, cómo se lo preguntas. No es que cualquiera lo pueda hacer. O sea, aquí es cómo le preguntas y qué es lo que quieres. Ajá. Y aquí básicamente es mi participación. Muchísimas gracias. Justo por eso es la importancia de revisar cómo está haciendo esta gobernanza para entenderla, comprenderla, pero para intervenir en ella, para poder transformar, porque bien nos dicen, en nuestras manos está el cambio. Quizá no vamos a poder cambiar toda la realidad, pero en el ámbito de nuestra competencia es la parte interesante de poder hacerlo, involucrarnos. Ya se nos acabó el tiempo, incluso ya me pasé del tiempo, pero les quería compartir todavía que vamos a tener, bueno, esto ya lo dejamos pendiente, pero ya tenemos nuestra primera actividad de evaluación. Entonces ya no me dio tiempo ahorita de compartírselas. Dejen detengo esta, porque les voy a subir la actividad de evaluación, maestros. Tienen algunos la duda en relación de cómo se les va a evaluar, porque les había dado algunos puntos. Sin embargo, ven que ya nos estuvieron dejando trabajos más que el primero que tiene. No sé si ya estoy compartiendo, ustedes díganme. No, todavía no se ve, doctora. Todavía no comparto. No, todavía no se ve. Les voy a compartir, aquí está. Esta la voy a subir a la plataforma, para que ustedes la puedan tener y la puedan revisar. Hicimos una primera actividad que se tituló, que fue un Padlet, donde ustedes participaron en el reconocimiento de la ética. Esa le estoy dando el 20% porque fue la única actividad que dejamos, y les estoy dejando una primera evaluación que se titula Dilemas éticos complejos. Viene aquí ya todos los puntos justo de pensar en un dilema de gobernanza ética. Les presento ahí, se les solicita un caso de estudio en donde ustedes pueden aplicar estos puntos de gobernanza. Vienen los elementos que se van a estar tomando en cuenta desde el marco histórico, lo que es la transformación de la gobernanza, lo que hablábamos de integridad, transparencia, el manejo de esos principios universales que tiene que ver con esta toma de decisiones éticas, lo que veíamos de la gobernanza multinivel, que ya no es solamente tomada por la propia organización, de manera muy general, quizá ahorita ya no vimos los mecanismos de control que se pueden utilizar para poder dar solución, y estaríamos anexando sus conclusiones. Viene ya también la rúbrica que nos permite, nos va a permitir evaluar esta primera actividad. Entonces ya no me dio tiempo de platicarles muy a fondo. Se estaría entregando el día 25 de junio, pero todos los puntos ya estarían, hoy mismo lo voy a subir, porque sé que tenemos poco tiempo y la intención es que ustedes les pueda dar tiempo de revisarlo. No sé, doctora. Sí. Disculpe una pregunta. Ramón y ahorita Rodrigo. Doctora, disculpe, fíjese que tenía mi trabajo de Padlet, lo tengo escrito, pero nunca pude subirlo por el QR, no me lo permitía. No sé si se era con que nada más ustedes tenían que participar en el Padlet, tomaban una impresión de su participación, y esa es la que la convertían en PDF y la suben en la plataforma CAN. Pero ya está cerrada esa parte, ¿no? La de Padlet. No, sigue abierta. Lo checo entonces. Sí, sigue abierta. Sigue abierta sin ningún problema. Ustedes pueden ingresar, esa no se ha cerrado, ni la otra. Me aparece que entregan tarde, pero no hay ningún problema. Está abierta, y lo único que tienen que hacer, contestan en el Padlet,
toman una impresión de pantalla de que participaron, lo pasan a un Word, lo convierten en un PDF y ya lo suben. Y esa es la actividad. Y esta segunda, les digo que ya vienen todos los puntos. Rodrigo, antes de Marta. Ajá. Muchas gracias. Yo tengo un detalle, no me han dado mi matrícula para poder accesar a lo que es el sistema. Esta es la segunda semana que que alcanzo a entrar a la clase. La primera no he podido entrar ni he podido revisar el video o de lo que hablaron. No sé cuántas actividades o trabajos haya y si se me va a permitir el que me evalúen o si no sé, me puedo apoyar en alguien de los compañeros que me pudiera ayudar a decir, mientras a indicarme qué es lo que voy haciendo. Para no quitarle a usted el tiempo, doctora. No se preocupen, justo en esta presentación, bueno, en este PDF que les voy a subir con la evaluación, ahí ya vienen los dos documentos con los que les voy a evaluar. Les colocaba el 20% del Padlet y el 80% al trabajo, porque solamente dejamos estas dos. Si quieren que hagamos algún ajuste, adelante, pero si no, consideraba que como este trabajo tiene que ver con varios puntos, pues se iba el 80% de calificación. Ahí mismo vienen los dos puntos. De qué es lo que tienen que hacer. Al finalizar, si quieres las clases, me recuerdas si les comparto el Padlet directamente aquí para que ustedes lo tengan. Ok, muchas gracias. Y todas las primeras clases también son videos cortos que les hice porque no se grabó bien la clase. Son videos cortos nada más como informativos, pero están en la plataforma. Y si tuvieras problemas, creo que habilitaron números telefónicos. En un ratito que entremos a la reunión, comentarles que no está habilitado, y si no, yo tomo tus datos y los comparto para que te lo habiliten y ya puedes tú ingresar sin ningún problema. No hay penalización alguna porque se sabe que muchos de ustedes acaban de incorporarse apenas esta semana, por eso nos hicieron la invitación de no pedirles tareas para que se pudieran, los que se están incorporando, integrarse sin tanta saturación de actividades. Pero sí, ya les estoy dejando la actividad. De hecho, me dijeron que desde la semana pasada me iban a dar mi matrícula, pero no me la han dado. Y hasta apenas hoy me metieron a un grupo de WhatsApp del diplomado, y nada más es para información, pero uno no puede escribir nada. Y finalmente, bueno, ese era el detalle de que yo no tengo el precedente de esta materia y de las otras, ¿no? Creo que no se ha visto. Rodrigo Álvarez, ya anoté tu nombre, yo lo reporto para que nos apoyen. Alvarado. Sí, Alvarado, si no mínimo en 48 horas, Alvarado, tendrían que habilitar. Suspendo ahorita la actividad para cerrar mi grabación y empezar con la siguiente clase, y ahorita regreso con los que tengo pendientes por participar, Isabel y Marta, y va claro dudas. Gracias, que tengan un descanso de 5 minutitos en lo que yo cierro y damos inicio. Muchas gracias.